Hola, mucho gusto. Mi nombre es Lorena Castillo Santamaría. Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A continuación les voy a explicar algunos conceptos de presión de la materia de Mecánica de Fluido y Termodinámica impartida por el profesor Isidro Pérez Genis. Empezamos. Presión. Nosotros contamos con tres tipos de presión: presión manométrica, presión absoluta y presión atmosférica. A continuación les voy a explicar la presión manométrica. Pues bien, es la presión que se mide en relación con la presión atmosférica, es decir, es la diferencia entre la presión del fluido y la presión atmosférica. Es el valor que arroja un manómetro. Ahora bien, tu fórmula es: presión manométrica es igual a presión absoluta menos presión atmosférica. Una de sus características es que si la presión manométrica es mayor a la presión atmosférica, será positiva. Ahora, de lo contrario, si la presión manométrica es menor a la presión atmosférica, será negativa. Sus unidades de medida son los pascales y las libras por pulgada cuadrada. Ahora vamos con presión absoluta. La presión absoluta es medida con respecto a un vacío perfecto, es decir, la presión más baja posible. Su fórmula es: presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica. Una de sus características son que nos dice que siempre es un valor positivo, ya que está basada en un vacío perfecto. Sus unidades son los pascales y las libras por pulgada cuadrada. Ahora vamos con presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre y los objetos que se encuentran en ella. Esta presión varía según la altitud y las condiciones climáticas, siendo mayor al nivel del mar y disminuyendo con la altitud. Su fórmula es: presión atmosférica es igual a presión absoluta menos presión manométrica. Su variabilidad nos dice que al nivel del mar la presión atmosférica estándar es de aproximadamente de 101.3 kilopascales. Sin embargo, su rango atípico es cerca de la superficie terrestre. La presión atmosférica varía entre 95 kilopascales y 10 kilopascales. Sus unidades de medida son los pascales, la atmósfera, los milímetros de mercurio y las libras por pulgada cuadrada. Y podemos verlos en la siguiente imagen, que aquí contamos con una presión absoluta, una presión atmosférica y sin embargo aquí tenemos el vacío. Y como lo hayamos comentado, la presión manométrica pues es el valor que nos arroja un manómetro. A continuación les voy a hablar sobre la relación que hay entre la presión y la elevación. Para ello primero les voy a definir qué es elevación. Y pues bien, la elevación es la distancia vertical entre el nivel de referencia y un punto de interés, denominado z. Pero ¿cómo es que se emplea su medición? Pues bien, la elevación siempre se mide de forma positiva y hacia arriba. Sin embargo, su cambio de elevación, denominado por la letra h, es la diferencia de la altura entre dos puntos. Ahora, ¿pero cuál es la relación con la presión? Pues bien, la relación con la presión es que la presión en un fluido aumenta a menor elevación y disminuye a mayor elevación. Esto se debe al peso del fluido que se encuentra por encima del punto de interés. Sin embargo, en un líquido homogéneo en reposo, el cambio de presión debido a un cambio en la elevación se calcula con la siguiente fórmula, que nos dice que el cambio en la presión es igual al peso específico del líquido por el cambio de la elevación. Sin embargo, como nota debemos de tener en cuenta que debemos de seleccionar los puntos más bajos como el nivel de referencia y así poder evitar valores negativos para la elevación. Está denominado con la letra Z. Ahora bien, les voy a explicar el desarrollo a través de un ejemplo sobre la relación que hay entre la presión y la elevación. Pues bien, como podemos ver, tenemos las siguientes imágenes. Para poder explicarles el desarrollo, primero debemos de entender los siguientes conceptos. Como primer concepto tenemos la presión inferior, que está denominada como P1 y que nos dice que es la presión del fluido en el fondo del cilindro. Ahora bien, también tenemos la presión superior, que está denotada como P2 y que es la presión del fluido en la parte superior del cilindro. Ahora bien, tenemos la diferencia de elevación, que está denotada como dz, que esto es la diferencia entre la parte superior e inferior del cilindro, donde, como sabemos, la diferencia de elevación es igual a z1 menos z2. Ahora, también tenemos lo que es el área, que está denotada con la letra A, que nos dice que es el área transversal del cilindro. También aquí entra lo que es el volumen, que está denotada con la letra V, que nos dice que el volumen del fluido está dada por el área por la diferencia de elevación. Y también tenemos lo que es el peso del fluido, denotada con la letra W, que nos dice que el peso del fluido es igual al peso específico del fluido por el área por la diferencia de elevación, donde el peso específico, donde pues Y es el peso específico. Ahora, vamos a ver que tenemos las fuerzas, cuáles son las fuerzas actuantes, que nos dice que la fuerza en la base tenemos como F1, que nos dice que actúa hacia arriba con una magnitud, que nos dice que la presión por
el área. Ahora también tenemos como fuerza actuante, que es la fuerza en la parte superior, que está denotada como F2, que nos dice que actúa hacia abajo con una magnitud de F2 es igual a presión 2 por el área, que esto es igual a P1 por la diferencia de presión por el área. Ahora bien, vamos con el principio de equilibrio estático. Pues bien, una vez que ya tenemos determinado bien los siguientes conceptos, pues tenemos que el principio de equilibrio estático, que nos dice que es la suma de las fuerzas en la dirección vertical, que esto es igual a 0, como podemos verlo en la siguiente imagen. Ahora bien, una vez sustituyendo las expresiones para F1, F2 y el peso, nos dice que la presión 1 por el área menos la presión 1 más la diferencia de elevación por el área menos el peso específico del fluido por el área por la diferencia de elevación. Esto es todo igualado a 0. Una vez que nosotros simplificamos la ecuación, tenemos que la diferencia de presión es igual a menos el peso específico del fluido por la diferencia de elevación. En cambio, como podemos ver, esta ecuación nos permite calcular cómo cambia la presión en función de la elevación en un cilindro lleno de fluidos. Este principio se aplica de manera diferente para líquidos y gases debido a que la diferencia es en su comportamiento físico, ya que, como podemos saber, los líquidos son incomprensibles y los gases son. A continuación les voy a hablar sobre la comprensibilidad de los fluidos. Pues bien, un fluido incomprensible es cualquier fluido cuya densidad siempre permanece constante con el tiempo y tiene la capacidad de oponerse a la comprensión del mismo bajo cualquier condición. Esto quiere decir que ni la masa ni el volumen del mismo fluido puede cambiar. Ahora bien, vamos con los fluidos líquidos. Pues bien, un líquido se considera incomprensible, por lo tanto su peso específico es una constante. Para poder desarrollarlo, como ya sabemos que el peso específico es una constante, esto nos permite que el peso específico sea llevado fuera del símbolo de integral en la ecuación, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Ahora bien, al completar el proceso de integración y al aplicar los conceptos del límite, tenemos la siguiente ecuación, pero por conveniencia la definimos de la siguiente manera. Sin embargo, la ecuación se convierte de esta manera, que nos dice que el cambio en la presión es igual al peso específico del líquido por el cambio en la elevación. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que los signos para el cambio en la presión y el cambio en la elevación pueden asignarse al momento de ocupar la fórmula. Esto se debe a que la presión aumenta a medida que se incrementa la profundidad en el fluido y viceversa. Ahora vamos con los gases. Pues bien, a diferencia que los líquidos, los gases son comprensibles, por lo que el peso específico cambia a modificar la presión. Un gas está formado por partículas microscópicas en continuo movimiento. Entre las partículas hay un espacio vacío, lo que facilita su comprensión. Sin embargo, al comprimir un gas disminuye el espacio entre las partículas y el volumen disminuye, pero la cantidad de gas no cambia, ya que el número de partículas es constante. Vamos con el siguiente ejemplo práctico. Pues bien, el ejemplo nos dice que cuando se comprime el embolo de una bomba para inflar balones, el gas se adapta a la situación. Pues bien, esto se debe a que las partículas tienen un espacio vacío entre ellas y las partículas se hacen más pequeñas ocupando un espacio menor, por lo que se mueve más lento. Y pues como resultado el volumen disminuye, pero la presión aumenta, como lo podemos ver en la siguiente imagen. A continuación les voy a hablar sobre la paradoja de Pascal. Como lo hemos mencionado, el que lo estableció fue Blaise Pascal, que este científico contribuyó mucho al conocimiento que tiene el mundo del comportamiento de los fluidos. ¿Pero qué establece? Pues bien, la paradoja de Pascal establece que el cambio en la presión depende solo del cambio en la elevación y el tipo de fluido, no en la forma o el tamaño del recipiente del fluido. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que la paradoja de Pascal es esencial para mantener una presión constante y adecuada en sistemas que requieren una distribución eficiente de fluidos. Sus aplicaciones están en el abastecimiento de agua urbana, ya que de ahí se requiere tubería, en el ámbito industrial y laboratorio, como podemos ver en la siguiente imagen, y en el sistema de extinción de incendios, como lo podemos ver en la siguiente imagen. A continuación les voy a hablar sobre los diferentes tipos de manómetros que tenemos. Pues bien, el manómetro es un dispositivo que mide la presión utilizando la relación entre el cambio de presión y el desplazamiento de un fluido estático. Está dada por la siguiente fórmula, que nos dice que la diferencia de presión es igual al peso específico del fluido por la variación en la altura del fluido dentro del manómetro. Sin embargo, cuando se aplica una presión, el fluido se desplaza y este cambio en altura permite calcular la presión deseada.
Como primer tipo de manómetro tenemos el manómetro de tubo en U, que es que mide la presión en un extremo mientras que el otro está abierto a la atmósfera, usando un fluido de medición como agua, mercurio o aceites ligeros, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Como número 2 tenemos el manómetro diferencial, que nos dice que este compara la presión entre dos puntos mediante dos entradas conectadas a diferentes puntos de presión y realiza el cálculo a través de sistemas mecánicos internos para dar la siguiente lectura, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Como número 3 tenemos el manómetro tipo pozo, que nos dice que en este manómetro la presión aplicada hace que el nivel del fluido baje en el pozo y suba en el tubo donde se mide la deflexión en una escala calibrada, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Como número 4 tenemos el pozo inclinado. Pues este es similar al de tipo pozo, pero con un tubo inclinado que incrementa la sensibilidad y permite las lecturas más precisas. Sin embargo, su longitud de escala se incrementa en función del ángulo cero y de inclinación del tubo, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Como número 5 tenemos el barómetro, que nos dice que este mide la presión atmosférica con mercurio o una cámara de vacío, ajustando la altura de la columna o el desplazamiento en una cámara flexible, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Como número 6 tenemos el transductor de presión, que nos dice que para medir la presión en un punto y mostrarla, que nos dice que sirve para medir la presión en un punto y mostrarla en otro lugar. Este se emplea un transductor que convierte la presión en una señal eléctrica para monitorear o controlar la distancia, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Ahora, como número 7 tenemos el medidor de presión de tubo Bourdon. Pues bien, este nos dice que se utiliza un tubo que se deforma con la presión moviendo un puntero en una escala calibrada y que puede registrar la presión manométrica y en algunos casos puede medir la presión por debajo de la atmósfera. Como número 8 tenemos el transductor de tensión, que nos dice que mide la presión a través de un diafragma que deforma medidores de tensión conectados en una fuente de Weston, alternando el voltaje, como podemos verlo en la siguiente imagen. Como número 9 tenemos el tipo LVT, que este es un transformador diferencial que mide la presión mediante el movimiento de un núcleo conectado a un diafragma, generando cambios de voltaje. Como número 10 tenemos el piezoeléctrico, que nos dice que utiliza cristales como el cuarzo, donde la presión aplicada genera una carga eléctrica. Puede mostrar la presión en 18 unidades diferentes. Como número 11 tenemos el resonador de cuarzo, que nos dice que este usa cristales de cuarzo cuya frecuencia de resonancia varía según la tensión aplicada por la presión y la frecuencia aumenta con la tensión y disminuye la presión. Como número 12 tenemos los sensores de estado sólido, que utilizan silicio en sistemas de tipo puente de Washington para medir presiones en dispositivos compactos, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Por último, les voy a hablar sobre la presión expresada como una columna de líquido. Este es un método de medición que utiliza la altura de una columna de líquido para representar la presión aplicada. Esto se basa en la idea de que la presión en un punto de un fluido es equivalente al peso de una columna de ese líquido con una base determinada, como lo podemos ver en las siguientes imágenes. ¿Pero qué pasa en las presiones pequeñas? Pues bien, al medir las presiones en algún sistema de flujo de fluidos, como el flujo de aire en conductos de calefacción, las magnitudes de las lecturas de la presión suelen ser muy pequeñas. Es por ello que a veces se usan manómetros para medir estas presiones, pero sin embargo sus lecturas se dan en unidades de pulgadas de columna de agua, en vez de que las den en pulgadas convencionales como lo que es el PSI y los pascales. Para ello debemos de ocupar el siguiente factor de conversión, que nos dice que una pulgada de columna de agua es igual a 0.0361 PSI. Ahora, ¿qué pasa con las presiones altas? Pues bien, de manera similar, las presiones más altas se miden con un manómetro de mercurio. Sin embargo, si nosotros usamos el peso específico como 133.3 kilonewtons sobre metro cúbico o como 848.7 libras sobre pulgadas cúbicas, es posible desarrollar los factores de conversión, que los podemos ver en esta siguiente imagen. Esto ha sido todo por el día de hoy y espero vernos en próximos proyectos. Gracias.